Mi nuera no me vio entrar. Hablaba con mi hijo y dijo en voz baja: «Ya corté los frenos. Mañana es su funeral». Las piernas me fallaron. No grité. Salí en silencio. Llamé a una grúa y mandé el coche directo a la casa de su padre. 2 horas después, ella descubrió que yo había escuchado todo. Hay momentos en la vida de un hombre en que el suelo simplemente se abre debajo de los pies. No es metáfora, no es exageración. Es literalmente la sensación de que todo lo que construiste, todo en lo que creíste, todo lo que sacrificaste durante décadas se desmorona en cuestión de segundos. Y fue exactamente eso lo que me pasó aquel sábado por la tarde, cuando regresé más temprano de pescar porque olvidé mi cartera en casa. 68 años de vida, 45 años trabajando como soldador en 3 turnos para darles todo a mis hijos. 28 años criando a Marcos como si fuera de mi propia sangre después de casarme con su madre. Y ahí, en la cocina de mi propia casa, escuché a mi nuera planear mi asesinato con la frialdad de quien decide qué va a almorzar el domingo. «Ya corté los frenos. Mañana es su funeral». Las palabras resonaron en mi cabeza como un disparo rebotando en una pared de metal. Todo mi cuerpo tembló, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y desesperación que nunca pensé que pudiera sentir. Las rodillas me fallaron. Tuve que apoyarme en la pared del pasillo. El corazón se me disparó de tal manera que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, antes de que ella pudiera ejecutar su plan. ¿Cuántos padres por ahí creen ciegamente en sus hijos? ¿Cuántos hombres como yo trabajan toda la vida construyendo un futuro para personas que están planeando nuestro final? En ese momento me di cuenta de que había criado no solo a un hijo ingrato, sino a un cómplice de asesinato. El silencio de la casa pesó como plomo en mis hombros. Siempre fui un hombre de pocas palabras, que se tragaba las emociones para mantener la paz familiar. Pero ahí, escondido en el pasillo de mi propia casa, entendí que mi silencio casi me había costado la vida. Literalmente. Salí por la puerta de atrás como un ladrón en mi propia casa. Las manos me temblaban tanto que casi no pude marcar el número de la grúa. «Necesito que vengan por mi coche ahora mismo», dije, tratando de mantener la voz firme. «Es una emergencia». Y lo era, una emergencia de vida o muerte. Pasaron 2 horas, 2 horas que parecieron 2 vidas enteras. Me quedé sentado en la banca del parque frente a la casa, observando a mi propia familia a través de la ventana, como si fuera un extraño espiando la vida de otras personas. Y tal vez era exactamente eso en lo que me había convertido. Un extraño en mi propia familia. Cuando llegó la grúa y se llevó mi coche, vi que el rostro de Adriana cambió en la ventana. Primero confusión, después pánico. Corrió hacia afuera gritando: «Suegro, ¿dónde está su coche? ¿Qué pasó?». La actuación era perfecta. Si no hubiera escuchado esas palabras, habría creído en su preocupación. «Problema mecánico», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Frenos defectuosos. Podría haber sido fatal». Se le fue el color de la cara, y fue en ese momento que me di cuenta. Ella entendió que yo sabía. Hay una soledad específica de hombre que descubrió que la familia que construyó con sus propias manos quiere su muerte. Es un dolor que atraviesa el pecho, baja al estómago y se instala como un peso permanente. No es solo traición, es darse cuenta de que fuiste tan buen padre y abuelo que te convertiste en un obstáculo para sus planes financieros. Esa noche, acostado en la cama que compartí durante 15 años con una mujer que educó a una asesina, entendí que mi vida había terminado y comenzado el mismo día. El hombre que despertó esa mañana había muerto en el pasillo de la casa. Lo que quedaba era alguien que necesitaba decidir si valía la pena luchar por su propia vida. ¿Cuántas veces un padre se traga la humillación para mantener unida a la familia? ¿Cuántas veces un hombre cierra los ojos ante pequeñas maldades porque cree que en el fondo mismo, existe amor? Pero hay un límite. Hay un momento en que hasta el corazón más generoso
entiende que demasiada generosidad se vuelve estupidez. Y planear la muerte de tu suegro ya pasó todos los límites posibles. Ahí, en la oscuridad del cuarto, con el sonido de la respiración de mi esposa al lado, tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino toda la estructura familiar que me llevó décadas construir. No iba a morir por culpa de frenos cortados. Iba a vivir para ver las consecuencias de sus decisiones. Si ya sentiste que una vida entera de trabajo como padre valía menos que una herencia adelantada, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de ese descubrimiento me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta morir en silencio por sus propios hijos. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su vida de sus propias manos, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron que morir no estaba en sus planes. Mi nombre es Roberto, tengo 68 años, y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento, escuchando a mi nuera planear mi funeral mientras yo todavía respiraba. Nací en Puebla en 1955. Hijo de campesino, aprendí desde chico que el hombre trabaja para sostener a su familia, aunque eso signifique sacrificar sueños personales. Mi padre murió cuando tenía 16 años, dejando a mi madre con 5 hijos. Yo era el mayor. ¿Sabes lo que eso significa para un muchacho? Significa que tus planes de estudiar ingeniería mueren junto con tu padre. Empecé a trabajar como soldador en Minions, un taller en Puebla mismo. 16 años, manos demasiado pequeñas para los guantes de seguridad, pero firmes lo suficiente para sostener a una familia. 40 años después, seguía soldando. No porque no tuviera capacidad para otras cosas, sino porque cada vez que pensaba en cambiar de profesión, alguien en la familia necesitaba algo. Escuela privada para el hijo, curso de inglés para la hija, universidad, boda, nietos. Conocí a Lucía en 1989. Ella tenía un hijo de 5 años, Marcos. Eli. Padre lo había abandonado cuando se enteró del embarazo. Yo podría haber elegido a una mujer sin equipaje, sin responsabilidades extras, pero miré a ese niño y vi lo que yo fui, un muchacho sin padre. Decidí que no iba a dejar que eso le pasara a él. Me casé con Lucía en 1990. Adopté a Marcos oficialmente en 1992. Para mí, nunca fue hijastro. Era mi hijo, punto final. Trabajaba 3 turnos cuando era necesario para que pudiera tener lo que yo nunca tuve, un padre presente y una infancia sin necesidades financieras. Recuerdo su primer día de escuela, marzo de 1996. Había trabajado toda la noche. Tomé un camión directo de la fábrica a la escuela, todavía con el uniforme sucio de grasa. Otros padres llegaron en coche, de traje y corbata. Yo llegué con las manos callosas y los ojos rojos de sueño, pero estaba ahí. Siempre estuve ahí. Cuando Marcos cumplió 15 años, decidió que quería estudiar en colegio privado. La colegiatura costaba la mitad de mi sueldo. Pedí un préstamo. Cuando quiso tomar curso de inglés, pedí otro préstamo. Cuando decidió estudiar administración en Ciudad de México, vendí mi coche y me mudé a la capital para estar más cerca de él. La Ciudad de México me tragó vivo. Dejé mi ciudad, mis amigos, mi trabajo fijo para empezar de nuevo a los 50 años en una metrópoli que no perdona al hombre mayor. Pero era por Marcos. Siempre era por Marcos. Conseguí trabajo en una metalúrgica en el oriente. 1 hora y media de viaje para ir, 1 hora y media para regresar. 4 horas diarias en el transporte público. Pero Marcos estaba estudiando. En 2010 se graduó en administración. Lloré el día de su graduación, no solo de alegría, sino de alivio. Finalmente estaba listo para volar solo. Finalmente podría pensar en mí.
A los 55 años finalmente podría tener hobbies, viajar, descansar un poco. Pero en 2012, Marcos conoció a Adriana. Adriana parecía la nuera perfecta, bonita, educada, graduada en pedagogía. Venía de una familia de clase media de Nezahualcóyotl. Su padre, Julio, era contador jubilado. Su madre, doña Carmen, siempre fue ama de casa. Parecía una familia estructurada, diferente de nuestro origen más humilde. Cuando decidieron casarse en 2014, obviamente, yo pagué la mayor parte de la fiesta. El padre de ella contribuyó con 1/3, la familia de ella con otro tercio, y yo cubrí el resto. Fueron 50,000 pesos que saqué del Infonavit y de un préstamo que tardé 3 años en pagar. Pero era la boda de mi hijo. Es lo que hace un padre. La luna de miel fue a Cancún. 15,000 pesos que pagué solo porque sería un regalo muy especial del padre para la pareja. Regresaron bronceados y felices. Yo regresé más endeudado, pero feliz por ellos. En 2015 decidieron comprar un departamento. Como Marcos estaba comenzando su carrera y Adriana todavía buscaba trabajo como maestra, yo entré como aval, más que eso. Di 30,000 pesos de enganche. «Papá, cuando estemos establecidos te pagamos», dijo Marcos. «Es solo un préstamo». Ese préstamo se convirtió en donación cuando en 2016 Adriana quedó embarazada de la primera nieta, Sofía. «Papá, ahora con el bebé que viene, no vamos a poder pagar. Pero cuando me den el ascenso, siempre, ¿cuándo? Siempre después. Siempre en el futuro». En 2018 llegó el segundo nieto, Pedro. En 2019 decidieron que el departamento estaba pequeño y querían una casa. Adivina quién financió la mudanza. Otros 15,000 pesos. «Papá, es para que tus nietos tengan un patio para jugar». ¿Cómo decir que no? Durante todos esos años yo seguía trabajando. A los 60, 62, 64 años. Todavía soldando, todavía haciendo horas extra, todavía tomando trabajos extras los fines de semana. Mi pensión del IMSS iba a llegar, pero era solo un salario mínimo. Sin mis trabajos extras, ¿cómo iba a poder seguir ayudando a la familia? Lucía desarrolló diabetes en 2020. Las medicinas eran caras. El seguro médico, más caro aún. Pero yo seguía trabajando. Siempre trabajando. Marcos tenía un buen empleo en una multinacional. Adriana consiguió trabajo en una escuela privada, pero siempre tenían algún gasto extra que necesitaba la ayuda del papá. En 2021, finalmente, me jubilé. A los 66 años, dejé de trabajar por primera vez desde los 16. 50 años trabajando. Medio siglo. Pensé que finalmente iba a tener paz. Pensé que finalmente iba a poder vivir para mí. Pero la jubilación trajo un cambio en su comportamiento. Sutilmente, empezaron a tratar mis opiniones como cosas de viejo. Sutilmente, empezaron a ver mi presencia como innecesaria. Sutilmente, empezaron a verme no como el proveedor que siempre fui, sino como alguien que estaba ocupando demasiado espacio. El departamento donde Lucía y yo vivíamos estaba pagado. Era nuestro, pero quedaba en el mismo conjunto habitacional de la casa de ellos. «Qué coincidencia tan maravillosa», le decía Adriana a sus amigas. «Los suegros viven aquí al lado». Pero el tono de la voz no combinaba con las palabras. En 2022 Lucía murió. Diabetes complicada, problemas del corazón. Se fue un domingo por la mañana, durmiendo a mi lado. Desperté viudo, 67 años, jubilado, viudo y solo. Marcos fue muy cariñoso en el funeral. Adriana también. Pero 3 meses después empezaron las sugerencias. «Papá, este departamento está muy grande para usted solo». «Papá, ¿ya pensó en mudarse a un lugar más pequeño?» «Papá, hay residenciales para adultos mayores muy buenos aquí». «Cerca». Residencial para adultos mayores. A los 67 años. Con salud perfecta, mente lúcida, pensión garantizada. Pero estaba estorbando sus planes. Fue cuando empecé a prestar atención a las conversaciones. Fue cuando empecé a darme cuenta de que mi presencia en el conjunto habitacional los molestaba.
Fue cuando entendí que el departamento que tardé 20 años en pagar estaba sobrando para mí. Pero todavía no me imaginaba que la solución que tenían en mente era tan definitiva como unos frenos cortados. Las primeras banderas rojas empezaron sutilmente, como siempre pasa cuando personas queridas deciden explotarnos. Hombres de mi generación fuimos criados para no cuestionar a la familia. Nos enseñaron que quejarse del hijo es debilidad, que dudar de la nuera es paranoia de suegro molesto. Por eso me tragué durante meses pequeñas humillaciones que debería haber enfrentado. La primera fue en diciembre de 2022, 3 meses después de la muerte de Lucía. Adriana organizó la cena de Nochebuena en su casa. Natural, ya que mi departamento estaba muy pequeño para toda la familia. Llegué a las 6 de la tarde, como habíamos quedado, con los regalos para los nietos y una botella de vino que costó la mitad de mi pensión. La mesa estaba puesta para 6 personas. Conté: Marcos, Adriana, sus 2 hijos, los padres de Adriana y yo. 6 personas, pero solo 5 sillas. Ay, suegro, ¿puede comer en la cocina? Es que la mesa del comedor es solo para 5 personas. En la cocina, como empleado, como alguien que no era parte de la familia principal. Me tragué la humillación y comí solo en la cocina, escuchando sus risas en el comedor. Cuando le reclamé a Marcos después me dijo: «Ay, papá, no fue con mala intención, la mesa es pequeña». Siempre una disculpa, siempre una justificación razonable. Enero de 2023 trajo la segunda bandera roja. Mi pensión llegó el día 5. El día 6, Marcos apareció en mi departamento. «Papá, ¿puedo pedirte un favor? La tarjeta de crédito de Adriana se pasó en Navidad. ¿Puedes prestarnos 2,000 pesos solo hasta que me llegue mi aguinaldo?» 2,000 pesos era casi toda mi pensión, pero era solo un préstamo. Su aguinaldo llegó en febrero. Marzo llegó. Abril también. «Papá, surgió un gasto extra con la escuela de los niños. ¿Puedo pagar el próximo mes?» Siempre el próximo mes. Siempre después. Los 2,000 pesos se volvieron donación permanente. En marzo, descubrí que habían ido a vacacionar a la playa. Instagram lleno de fotos de la familia feliz en Puerto Vallarta. Hotel, restaurantes caros, paseos. Pero no tenían dinero para devolverme los 2,000 pesos prestados. Cuando pregunté sobre el viaje, Adriana respondió: «Ay, suegro, los niños necesitaban un descanso». Los niños de 5 y 3 años necesitaban descanso. Pero yo, que trabajé 50 años, no merecía ni mis propios 2,000 pesos de vuelta. Abril trajo la tercera bandera. Mi nieto Pedro se lastimó el brazo jugando. Lo llevé al doctor, pagué la radiografía, la consulta particular, el yeso, 500 pesos que salieron de mi bolsillo sin pestañear, porque era para mi nieto. Al día siguiente, vi a Adriana comprando un vestido de 1,200 pesos. «Es para la boda de una prima», explicó. 1,200 pesos para un vestido, pero yo pagué el doctor de su hijo. En mayo empezaron las visitas preocupadas de los padres de Adriana. Julio, contador jubilado, empezó a aparecer en mi departamento con frecuencia sospechosa. «Roberto, ¿ya pensaste en hacer un testamento? A nuestra edad es importante organizar estas cosas». Testamento. A los 68 años, con salud perfecta. ¡Qué coincidencia! Doña Carmen también aumentó las visitas. «Roberto, ¿has pensado en el futuro? Vivir solo a esta edad no es prudente». Siempre acompañado de comentarios sobre residenciales muy buenos y lugares adecuados para personas de nuestra edad. Nuestra edad, como si vivir solo a los 68 fuera una sentencia de muerte. Junio me trajo la cuarta bandera roja, esta más agresiva. Adriana apareció en mi departamento con un papel en la mano. «Suegro, encontré una residencia perfecta para usted. Mire las fotos aquí». Era un asilo de lujo, pero asilo. Las mensualidades son 2,500 por mes, pero usted puede vender este departamento y vivir tranquilo allá. Vender mi departamento. La casa que tardé 20 años en pagar.
El último vínculo que me quedaba con Lucía, el lugar donde crié a Marcos. ¿Para qué? ¿Vender?, pregunté. Estoy bien aquí. Su respuesta me heló. Suegro, usted está quedándose olvidadizo. Ayer preguntó 2 veces qué hora era. Eso no es normal. Mentira. Había preguntado qué hora era una sola vez, pero ella estaba creando una narrativa. Estaba construyendo la historia de que me estaba volviendo senil, olvidadizo, incapaz de vivir solo. Estaba preparando el terreno para algo. En julio, descubrí que habían cambiado la cerradura de su casa. Ay, papá, un vecino dijo que vio gente extraña rondando. Decidimos reforzar la seguridad, pero no me dieron la nueva llave. Por primera vez en 10 años, ya no tenía acceso libre a la casa de mi hijo. Si necesita algo, solo toque el timbre. Tocar timbre para entrar a la casa de mi propio hijo. Como visita. Como extraño. Agosto trajo el descubrimiento más doloroso. Me enteré por casualidad, a través de una vecina, que habían hecho una fiesta de cumpleaños para Sofía en julio. Mi nieta cumplió 6 años y no me invitaron. Ay, papá. Fue algo pequeñito, solo los amiguitos de la escuela, explicó Marcos cuando lo confronté. No queríamos molestarlo. No querían molestarme. En el cumpleaños de mi propia nieta, la niña que yo llevaba y traía de la escuela cuando ellos estaban trabajando. La criatura que se quedaba a dormir en mi departamento cuando ellos querían salir solos. Ahora yo era molestia en su cumpleaños. Septiembre trajo la quinta bandera, esta más sutil y peligrosa. Empecé a notar que Adriana hacía comentarios extraños sobre mi salud a otras personas. Pobrecito del suegro, anda muy olvidadizo, les decía a las vecinas. El otro día se perdió regresando del súper. Otra mentira. Nunca me perdí. Conocí a ese barrio como la palma de mi mano. Estamos preocupados por él, la escuché hablando por teléfono. Ayer dejó la estufa prendida toda la noche. Otra mentira. Mi estufa funcionaba perfectamente. Yo controlaba todo en mi casa. Pero ella estaba creando una imagen de hombre senil, peligroso para sí mismo. Octubre fue el mes que entendí que algo muy serio estaba pasando. Adriana empezó a aparecer en mi departamento con más frecuencia, siempre preocupada por mi alimentación. Traía comidas listas, insistía en que comiera en el momento. Suegro, le hice este caldito especial. Siempre caldito, siempre líquido, siempre fácil de mezclar algo. Empecé a sentir mareos extraños después de algunas de esas comidas. Sueño excesivo, confusión mental pasajera. Pensé que era la edad, el estrés de la viudez, pero los mareos solo pasaban después de sus visitas, solo después de los calditos especiales. La sexta bandera llegó en noviembre, cuando escuché una conversación telefónica de Adriana en el patio del conjunto. No me vio. Hablaba bajito, pero pude escuchar. Está resistiendo más de lo que imaginábamos. Tal vez tengamos que acelerar el proceso. ¿Acelerar qué proceso? Fue en ese momento que entendí. No estaba paranoico. No me estaba imaginando cosas. Había un plan en marcha, un plan que involucraba mi salud, mi capacidad mental, mi departamento y probablemente mi vida. Pero aún así, me tragué todo en silencio. Aún así, busqué justificaciones. Debe ser malentendido, me decía. Ellos no me harían eso. Porque admitir que tu propio hijo está participando en un plan para deshacerse de ti es admitir que fallaste como padre. Es admitir que 50 años de trabajo y amor no valieron nada. Hombres de mi edad, fuimos criados para no mostrar debilidad, para no admitir que nos están engañando o explotando. Por eso nos tragamos la humillación hasta el día en que descubrimos que la humillación es el menor de los problemas, hasta el día en que escuchamos a nuestra nuera planeando nuestro funeral. La explotación sistemática empezó de verdad después de la muerte de Lucía. Mientras ella estaba viva, había una barrera, una protección. Lucía, aunque enferma, no permitía que me faltaran al respeto completamente.
Pero mi mujer murió en noviembre de 2022 y diciembre del mismo año marcó el inicio de mi destrucción programada. La primera señal llegó con la reorganización financiera de la familia. En enero de 2023, Marcos me buscó con una hoja de Excel en la mano. Papá, Adriana hizo un levantamiento de los gastos familiares. Con su pensión ahora podemos organizar mejor las cosas. La hoja mostraba todos mis gastos mensuales: mantenimiento, luz, teléfono, súper, medicinas, y al lado, sugerencias de economía. Papá, usted gasta mucho en electricidad. ¿Podría dejar el pinto aire acondicionado apagado más tiempo? Esto en el verano de Ciudad de México, con 40 grados de temperatura. Un hombre de 68 años debería pasar calor para ahorrar en la luz. Y esa televisión de paga es muy cara. Hay canales abiertos que son suficientes. 50 años trabajando para tener derecho a aire acondicionado y TV de paga, pero ahora debería vivir como indigente. La sugerencia más absurda estaba resaltada en rojo. Teléfono celular innecesario para persona de su edad. Ahorro, 80 pesos mensuales. Querían aislarme completamente. Sin teléfono, sin contacto con el mundo exterior, dependiendo solo de ellos para cualquier comunicación. Febrero trajo la segunda fase de la explotación, la gestión colaborativa de mis finanzas. Adriana sugirió que sería más práctico si ellos hacían las compras del súper para mí. Suegro, usted no necesita preocuparse por estas cosas. Nosotros compramos todo junto y ahorramos. Ahorraba para ellos, porque mi lista de compras era básica y barata, pero ellos incluían artículos caros y me repartían todo. 500 pesos de mi pensión iban directo al súper colaborativo, pero yo recibía arroz, frijoles y lo básico. Ellos se quedaban con los vinos, las carnes finas, los productos importados. Es más justo dividir los gastos proporcionalmente, explicaba Adriana. Proporcionalmente significaba que yo pagaba la mitad de los lujos que ellos consumían. Marzo marcó el inicio del chantaje emocional sistematizado. Papá Sofía preguntó por qué el abuelo ya no ayuda a la familia. Mi nieta de 5 años preguntando por qué yo no ayudaba a la familia. 50 años financiando todo, pero ahora era cuestionado por una niña. Vio a sus amiguitos recibir regalos caros de sus abuelos y se puso triste. A partir de abril, las peticiones se volvieron exigencias disfrazadas de emergencias. Papá, se descompuso la lavadora. Son 1,200 pesos. No podemos esperar hasta fin de mes. Siempre urgente, siempre emergencial, siempre sin poder esperar. Y yo siempre pagando. Porque ¿qué hace un padre cuando la familia necesita? Mayo trajo la tercera fase, la invalidación de mis opiniones y decisiones. Papá, a esta edad ya no debería manejar, es peligroso. Yo manejaba desde hacía 50 años sin un rayón, licencia limpia, reflejos perfectos, salud al día, pero era peligroso. Nosotros podemos llevarlo a donde necesite. Dependencia total, aislamiento completo. Cuando me negué a vender el coche, empezaron los accidentes sospechosos. Llanta ponchada cuando estaba estacionado en el conjunto. Rayón en la carrocería que apareció de la nada. Espejo retrovisor roto misteriosamente. Papá, ¿está viendo? Usted es blanco de vandalismo. Es mejor no tener coche. La soledad masculina a los 68 años es diferente de cualquier otra soledad. No es solo ausencia de compañía. Es darse cuenta de que te volviste inconveniente para las personas que criaste. Es descubrir que 50 años de sacrificio valen menos que 1,200 pesos de una lavadora. Hombres de mi generación no fuimos enseñados a hablar de sentimientos. Cuando tu familia te explota, no tienes con quién platicar. No puedes llorar porque el hombre no llora. No puedes quejarte porque el padre no se queja del hijo. Te quedas solo con el dolor, tragándote la humillación en silencio. Junio fue el mes que empezaron a cuestionar mi capacidad mental. Roberto, anda muy olvidadizo, le dijo Adriana a doña Carmen, enfrente de mí.
Ayer preguntó 3 veces qué día era. Mentira descarada. Yo sabía exactamente qué día era, qué hora, dónde estaba. Pero ellas estaban construyendo una narrativa. Tal vez sea inicio de Alzheimer, murmuró doña Carmen, mirándome con lástima falsa. En nuestra familia nunca hubo caso, pero la edad... Alzheimer. La palabra perfecta para justificar cualquier cosa. Internación involuntaria, pérdida de capacidad civil, transferencia de bienes, todo legal, todo respaldado por enfermedad mental. En julio, descubrí que habían consultado a un geriatra sobre mí, no para ayudarme, para conseguir un dictamen médico que comprobara mi incapacidad. Me enteré a través de una recepcionista que me conocía del centro de salud. Don Roberto, su nuera estuvo aquí preguntando sobre exámenes para detectar demencia senil. La 4ª fase de la explotación comenzó en agosto. La presión psicológica directa. Papá, usted se está volviendo una carga para la familia. Las palabras salieron de la boca de Marcos como golpes en mi estómago. Carga. 50 años siendo sostén. Ahora era carga. Adriana está estresada cuidándolo. Los niños están notando la tensión. ¿Cuidándome?, exploté. ¿Qué cuidado es ese? Su respuesta me quebró completamente. Papá, usted ya no puede vivir solo. Todos los días es algo. Olvida la estufa encendida, deja la puerta abierta, confunde las medicinas. Todo mentira, todo inventado, pero repetido tanto que hasta yo empecé a dudar de mí mismo. Septiembre trajo la 5ª fase, el aislamiento social completo. Dejaron de invitarme a los almuerzos dominicales. Papá, usted ha estado muy confundido. Es mejor que descanse. Dejaron de traer a los niños a visitarme. El abuelo está medio enfermito, mejor no molestarlo. Dejaron de contestar mis llamadas. Papá estaba ocupado, te llamo después. Nunca llamaban. La 6ª fase comenzó en octubre. El sabotaje activo de mi independencia. Mi tarjeta de débito fue clonada misteriosamente. Tuve que pedir una nueva, pero para mayor seguridad, Adriana sugirió que ella la guardara. Suegro, siempre que necesite dinero, solo me dice. Mi propia pensión bajo su control. Las llaves de mi departamento desaparecieron de la portería donde las dejaba para emergencias. Suegro, tal vez alguien las tomó. Para su seguridad es mejor dejar una copia con nosotros. Mi casa bajo su control. Mi vida bajo su control. En noviembre empezaron las caídas que supuestamente estaba sufriendo. Roberto se lastimó la rodilla tropezando en la banqueta. Le decía Adriana a las vecinas. Yo no me había tropezado, tenía salud perfecta, pero ellas creaban historias, inventaban accidentes, construían una imagen de hombre frágil e incapaz. El doctor Silva, nuestro médico familiar de 10 años, me buscó preocupado. Roberto, su nuera dice que usted anda cayéndose mucho, que está confundido, olvidadizo. ¿Es verdad? Era la trampa perfecta. Si negaba, era prueba de que estaba confundido. Si confirmaba, era prueba de que necesitaba cuidados especiales. La 7ª fase fue la más cruel. Usaron a mis nietos contra mí. El abuelo está enfermito, decía Sofía. Mamá dice que te puedes morir si no tomas las medicinas correctas. ¿Qué medicinas? ¿Qué enfermedad? Estaban usando a mis propias nietas para convencerme de que estaba enfermo. Pedro, de 4 años, me abrazó llorando un día. Abue, ¿te van a llevar al hospital de los viejitos? Hospital de los viejitos. Así le explicaban a un niño de 4 años a dónde iba a parar. No casa de reposo, hospital de los viejitos. Lugar para morir. Diciembre fue el mes que entendí la dimensión completa de la explotación. Toda mi pensión estaba siendo administrada por ellos. 300 pesos para mis gastos personales, el resto para gastos familiares. 1,200 pesos de mi pensión financiando su vida, mientras yo comía sopas instantáneas para ahorrar. Pero lo peor de todo no era la explotación financiera, era la soledad, darse cuenta de que
Criaste personas incapaces de amar, que dedicaste 50 años de tu vida para formar caracteres podridos, que tu herencia más valiosa no sería material, sino moral, y fracasaste completamente. Hay un dolor específico de padre explotado que atraviesa generaciones. Es saber que le enseñaste a tu hijo a trabajar, pero prefirió explotarte. Es darte cuenta de que todo lo que construiste fue solo combustible para su avaricia. Hasta el día que descubrí que la explotación tenía fecha determinada. Y la fecha no era mi muerte natural, era mi muerte programada. El momento exacto de mi claridad llegó aquel sábado de diciembre, cuando escuché las palabras que ningún padre debería escuchar. Ya corté los frenos. Mañana es su funeral. Ahí, escondido en el pasillo de mi propia casa, entendí que 50 años de sacrificio habían culminado en una sentencia de muerte pronunciada por la nuera que traté como hija. Pero, ¿sabes cuál fue mi primera reacción? No fue miedo, no fue desesperación, fue una claridad helada que no sentía desde hacía años, como si una neblina densa se hubiera levantado de mis ojos y finalmente pudiera ver la realidad sin los filtros del amor paterno ciego. 68 años de vida, 50 años trabajando, 28 años criando a Marcos como hijo de sangre. Y ahí estaba la recompensa, un plan de asesinato discutido en mi cocina como si fuera el menú del almuerzo. Salí de casa como un fantasma y fui directo al parque. Me senté en la misma banca donde jugaba con Mínimo 105. Mis nietos 2 años atrás, cuando todavía era abuelo querido, no estorbo a eliminar. El teléfono me tembló en la mano cuando llamé a la grúa. Necesito remover mi coche ahora. Es emergencia. Mientras esperaba, hice una lista mental de todo lo que necesitaba entender. Primero, ¿desde cuándo estaba planeado esto? Los mareos después de los calditos especiales de Adriana no eran coincidencia. Los comentarios sobre mi senilidad a vecinos y médicos no eran preocupación, era preparación. Me estaban envenenando lentamente, tal vez sedándome, para crear evidencias de incapacidad mental. Segundo, ¿quién más estaba involucrado? Marcos ciertamente lo sabía. Los padres de Adriana, probablemente. Doña Carmen, que siempre aparecía con sugerencias sobre residenciales adecuados, estaba en el plan. Julio, que insistía en el testamento, también. Era una mafia familiar. Tercero, ¿cuál era el plan completo? ¿Eliminarme físicamente a través del accidente de coche o incapacitarme mentalmente a través de medicación forzada para tomar control de mis bienes? Probablemente ambos. Si los frenos cortados no funcionaban, habría otros intentos. Cuando llegó la grúa y se llevó mi coche, vi el pánico en el rostro de Adriana a través de la ventana. En ese momento entendí que tenía una ventaja crucial. Ellos pensaban que yo no sabía. Pensaban que el viejo estaba demasiado senil para darse cuenta de lo que estaba pasando. Esa noche, acostado en la cama al lado de Lucía por 15 años, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a morir como víctima. No iba a dejar que 50 años de trabajo financiaran la lujuria de personas que querían mi muerte. Iba a voltear el juego. El plan comenzó el domingo por la mañana. Primer paso: documentar todo. Fui a la delegación más cercana y levanté denuncia por tentativa de homicidio. El delegado, doctor Carvalho, me recibió con escepticismo inicial. Don Roberto, ¿está seguro de lo que escuchó? Cuando le expliqué todo el contexto, los mareos, los comentarios sobre senilidad, la presión para vender el departamento, entendió la gravedad. Vamos a necesitar pruebas más concretas, dijo, pero puedo orientarlo sobre cómo proceder. Me dio una grabadora pequeña, discreta. Úsela siempre que interactúe con ellos. Si intentan algo de nuevo, tendremos evidencias. Segundo paso: protección financiera. Lunes por la mañana fui directo al banco. Transferí toda mi pensión a una cuenta que ellos no conocían. Cancelé la tarjeta que tenía. Adriana. Cambié todas las contraseñas. En 2 horas corté completamente su acceso a mi dinero. La gerente, doña Marcia,
Me conocía desde hacía 10 años. Don Roberto, ¿puedo preguntar por qué este cambio tan repentino? Le expliqué la situación. Se quedó impactada. Lamentablemente no es el primer caso que veo. Hijos que explotan a padres mayores se está volviendo epidemia. Me orientó sobre protecciones adicionales que podía tomar. Tercer paso, seguridad personal. Busqué un abogado, especializado en Derecho Familiar y de Adultos Mayores, licenciado Enrique Costa. Le expliqué toda la situación. Grabó mi testimonio completo. Vamos a redactar un testamento específico, dijo, e incluir cláusulas que lo protejan contra interdicción maliciosa. El testamento nuevo era una obra de arte jurídica. Dejaba claro que estaba en plena capacidad mental. Describía detalladamente los intentos de explotación y, más importante, excluía completamente a Marcos y Adriana de la herencia en 1900. Caso de más intentos contra mi vida o autonomía. Cuarto paso, red de apoyo. Hablé con mi hermano Juan, que vive en Puebla. Le expliqué todo. Se indignó. Roberto, ven a vivir conmigo. Tengo espacio, estarás tranquilo. También llamé a mi primo Pablo, que vive en Veracruz. Creé una red de personas que podrían recibirme si era necesario. Quinto paso, evidencias médicas. Busqué un geriatra particular, doctor Fernando Alves, para hacerme exámenes completos. Resonancia de la cabeza, exámenes cognitivos, evaluación psiquiátrica. Todo para comprobar que tenía salud mental perfecta. Los resultados fueron categóricos. Señor Roberto presenta capacidad cognitiva plenamente preservada. El martes empecé la fase 2 del plan. Recolección de evidencias. Instalé aplicaciones de grabación en mi celular. Toda conversación con ellos sería registrada. También instalé una mini cámara en mi departamento. Si intentaban manipular mi comida o medicinas, quedaría filmado. La primera evidencia llegó rápidamente. Adriana apareció el martes por la tarde con otro caldito especial. Suegro, le hice una sopa que le hace bien para su salud. Acepté, pero fingiendo tomarla, la eché en una muestra que mandé analizar después. El resultado: diazepam en cantidad suficiente para dejar a cualquier persona confundida y somnolienta. El jueves fue el día del primer enfrentamiento. Marcos apareció preocupado. Papá, Adriana dice que usted canceló su tarjeta. ¿Por qué hizo eso? Era la apertura que necesitaba. Grabadora encendida. Hijo, necesito hablar en serio contigo, lo sé todo. Se le fue el color del rostro. ¿Saber qué, papá? Entonces le conté, palabra por palabra, lo que había escuchado sobre los frenos cortados, detalles sobre la medicación en la comida, evidencias de la explotación financiera. Trató de negar, pero la grabación mostraba su voz temblando, las contradicciones, las mentiras. Papá, creo que está confundiendo las cosas. Fue su defensa patética. Nadie quiere lastimarlo, solo estamos preocupados por su salud. Aún atrapado en flagrancia, todavía trataba de convencerme de que estaba loco. El viernes programé reunión familiar. Quiero hablar con todos, tú, Adriana y sus padres. Tengo una propuesta. La reunión se programó para el sábado por la tarde, una semana después de descubrir su plan. El sábado llegó. Entraron a mi departamento con aire de quien iba a internar a un enfermo mental. Adriana traía papeles en la mano. Probablemente poder para internarme. Julio. Cargaba una carpeta, probablemente documentos para transferir mis bienes. Carmen sonreía con lástima falsa. Siéntense todos, dije con voz firme. Les voy a contar una historia interesante. Puse la grabadora en volumen máximo. Lo primero que escucharon fue la voz de Adriana. Ya corté los frenos, mañana es su funeral. El silencio que se instaló en la sala fue ensordecedor. Adriana se puso blanca como papel. Marcos abrió y cerró la boca sin poder hablar. Julio dejó caer la carpeta. Carmen empezó a llorar. Ahora me van a escuchar, continué. Lo sé todo, del veneno en la comida, de los comentarios sobre senilidad, de la presión para vender el departamento, del plan para matarme o internarme.
Les mostré copias de los exámenes médicos. Tengo salud mental perfecta, y tengo abogado, delegado y familia al tanto de todo. Su reacción fue reveladora. No pidieron disculpas, no mostraron arrepentimiento. La primera frase de Marcos fue: «Papá, ¿cuánto quiere para no denunciarnos?». Era: «Sobre dinero. Siempre fue sobre dinero». «No quiero su dinero», respondí. «Quiero que entiendan una cosa. El hombre que trataron de matar sí murió en aquel pasillo, pero nació otro, y este otro no tiene paciencia para hijos ingratos ni nueras asesinas». Adriana trató de llorar. «Suegro, fue un malentendido. Yo nunca corté frenos. Estaba bromeando con Marcos». Bromeando. Planear asesinato es broma. «Usted no entendió bien». «Adriana», dije, mirándola directamente a los ojos, «el análisis de la sopa que trajiste mostró diazepam. Eso es intento de envenenamiento. Está grabado, está documentado, está en manos de la justicia». Fue cuando entendí que había ganado. No solo descubierto el plan, sino volteado completamente el juego. Vinieron para internarme, pero salieron de mi casa sabiendo que sus vidas habían cambiado para siempre. «Ahora me van a escuchar muy bien», dije, levantándome de la poltrona. «Tienen 24 horas para devolverme cada centavo que me quitaron. Tienen una semana para irse de mi conjunto habitacional. Y tienen el resto de la vida para rogar que no cambie de opinión sobre no procesarlos». La transformación que sentí en ese momento fue indescriptible. 50 años siendo sumiso, siendo explotado, siendo humillado. Y en una semana había recuperado no solo el control de mi vida, sino mi dignidad como hombre. El Roberto que trataron de matar había muerto de verdad. Pero lo que nació en su lugar era mucho más peligroso. Un hombre de 68 años que no tenía nada más que perder y sabía exactamente el valor de su propia vida. Su reacción inmediata cuando salieron de mi departamento aquel sábado fue de pánico total. Vi por la ventana a toda la familia reuniéndose en la casa de Marcos. Coches llegando, gente entrando y saliendo. Era un consejo de guerra, pero un consejo de guerra de personas desesperadas que habían sido atrapadas infraganti tratando de cometer un crimen. El domingo por la mañana empezaron los intentos de manipulación. Primero, fue Marcos tocando el timbre de mi departamento a las 7 de la mañana. Miré por la mirilla y lo vi ahí, solo, con cara de quien no había dormido en toda la noche. «Papá, necesito hablar con usted, por favor». Abrí la puerta, pero no lo dejé entrar. «Habla desde aquí, Marcos. Habla fuerte para que los vecinos también escuchen». Miró alrededor, nervioso. «Papá, ayer fue un malentendido. Adriana no quiso decir eso. Estaba nerviosa. Habló sin pensar». «Marcos», respondí, «tu esposa planeó mi asesinato. Eso no es nerviosismo. Es crimen. Tentativa de homicidio». Empezó a llorar. Lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. «Papá, por el amor de Dios, no puede destruir nuestra familia por un malentendido». Familia. Todavía usaba esa palabra. «Marcos, ¿qué familia es esta que quiere matar al patriarca para quedarse con la herencia?». La pregunta lo dejó sin respuesta. Se quedó ahí, balbuceando disculpas sin sentido, hasta que cerré la puerta en su cara. Una hora después, fue el turno de Adriana. Llegó con los 2 niños. Estrategia baja, usar a los nietos como escudo emocional. «Suegro, los niños quieren hablar con el abuelo». Sofía y Pedro corrieron a abrazarme. «Abue, ¿por qué estás enojado con mamá?», preguntó Sofía. Miré a Adriana por encima de la cabeza de mi nieta. «Adriana, no uses a mis nietas para tratar de manipularme. Ellas no tienen culpa de tu maldad». Trató de parecer indignada. «Suegro, ¿qué maldad? Solo quiero el bien de la familia». «Mi bien era mi muerte, ¿verdad?», pregunté, también lo suficientemente fuerte para que los vecinos escucharan. «¿Cortando los frenos del coche para que pareciera accidente?». Sofía miró a su madre confundida. «Mamá, ¿por qué el abuelo está hablando de coche descompuesto?».
Adriana se puso roja, tomó a los niños de la mano. «Vámonos, niñas, el abuelo está mal de la cabeza». Aún expuesta, todavía trataba de pintarme como enfermo mental. «Sofía, después mamá te explica». A las 2 de la tarde aparecieron todos. Juntos, Marcos, Adriana, Julio y Carmen, una delegación oficial. Vinieron con una propuesta. «Roberto», empezó Julio, «vamos a olvidar todo lo que pasó ayer. Nadie va a demandar a nadie. Cada quien sigue su vida». «Julio», respondí, «ustedes no están en posición de hacer propuestas. Ustedes están en posición de suplicar que no entregue las grabaciones a la policía». Carmen trató de intervenir. «Roberto, somos familia desde hace tantos años. No vamos a dejar que un malentendido destruya todo». «Familia». Otra vez esa palabra. «Carmen, familia que planea asesinato no es familia, es banda de delincuentes». Les mostré las copias de los exámenes médicos, del reporte policial, del análisis de la sopa envenenada. Tienen 12 horas más para devolverme los 50,000 pesos que me quitaron en los últimos 2 años. La cara de Julio cambió. «¿50,000? Roberto, no tenemos ese dinero disponible». Era exactamente la respuesta que esperaba. «Entonces vendan algo, el coche de Adriana, las joyas, los muebles caros. Tuvieron 2 años para gastar mi dinero. Tienen 12 horas para devolverlo». Marcos trató de argumentar. «Papá, ese dinero fue para gastos de la familia, escuela de los niños, casa, súper. No fue para lujos. Saqué los estados de cuenta que había organizado. Marcos, aquí están las compras de Adriana en los últimos 6 meses. Vestidos de 1,000 pesos, zapatos de 800, perfumes importados. Esto es gasto de familia». Adriana explotó. Fue la primera vez que mostró su verdadera cara. «Yo merecía esas cosas. Cuidé de usted todos estos años. Aguanté sus manías de viejo. Merecía ser recompensada». Ahí estaba la verdad. No me veía como familia. Me veía como trabajo, como obligación, y pensaba que merecía ser recompensada por fingir que me amaba. «Adriana», hablé con la voz más fría que pude, «¿me cuidaste o me envenenaste? Porque el análisis de la sopa muestra diazepam». Se puso blanca otra vez. Eso fue, solo quería que usted durmiera mejor, ¿no? Fue para hacerle daño. Dormir mejor. Admitió que me drogaba, pero era para mi bien. Adriana, medicar a alguien sin conocimiento es crimen, independientemente de la intención. Julio trató de defenderla. «Roberto, vamos todos a respirar profundo. Esto se está saliendo de control». «Julio», respondí, «del control salió cuando tu hija cortó los frenos de mi coche. Ahora solo estoy controlando los daños que ustedes causaron». Salieron de ahí derrotados. Pero lo peor todavía estaba por venir para ellos. El lunes por la mañana empecé la segunda fase de las consecuencias. Llamé a la escuela de los niños y cancelé mi responsabilidad financiera. A partir de hoy, ya no soy responsable de las colegiaturas de mis nietas. La secretaria se confundió. «Pero, don Roberto, ¿cómo vamos a cobrar?» «A sus padres, como debería ser desde el inicio». También cancelé el seguro médico que pagaba para toda la familia. 400 pesos mensuales que salían de mi pensión para cubrir gastos médicos de ellos. A partir de hoy, cada quien cuida su propia salud. A las 10 de la mañana, Marcos apareció desesperado. «Papá», llamó la escuela, «dijeron que usted canceló el pago de las colegiaturas». Confirmé. «Y van a cancelar el seguro médico también si no pagan mañana». «Papá, ¿cómo vamos a pagar todo eso?» Era chistoso ver su desesperación. Durante 2 años yo pagué sin quejarme. Ahora que tenían que pagar con su propio dinero, era imposible. «Marcos, ustedes tienen empleos. Usen sus sueldos». «Papá, nuestro sueldo no cubre todo eso». «Exacto. Por eso me explotaban, por eso querían matarme, porque no conseguían mantener el nivel de vida que tenían a mis costillas. Entonces bajen el nivel de vida. Simple». El martes las consecuencias se pusieron más pesadas. El administrador del conjunto habitacional me buscó. «Don Roberto, recibí una queja extraña. Alguien dijo que usted está amenazando a la familia de su hijo». Era Adriana.
tratando de usar la administración del edificio contra mí. Le mostré al administrador, don Antonio, todas las evidencias. Grabaciones, exámenes, reporte policial. Se quedó impactado. Roberto, no sabía nada de esto. Quiere decir que ellos estaban tratando de... Confirmé. Y ahora están tratando de pintarme como loco vengativo. Don Antonio, que me conocía desde hacía 10 años, negó con la cabeza. Roberto, usted es una de las personas más equilibradas que conozco. Si está tomando estas medidas, es porque realmente necesitaba. Me dio información valiosa. Pidieron cambiar el contrato de arrendamiento de la casa a nombre de ella. Dijeron que era por sus problemas de salud. Era la confirmación final. Realmente planeaban eliminarme y tomar todos mis bienes. La casa que había ayudado a comprar sería transferida a nombre de Adriana, usando mi supuesta incapacidad mental como justificación. El miércoles trajo la tercera fase de las consecuencias. Mi abogado, licenciado Enrique, me llamó. Roberto, ellos buscaron abogado también. Quieren meter interdicción contra usted. Era exactamente lo que esperaba. No pudiendo matarme, tratarían de internarme a la fuerza. Licenciado, ¿tienen oportunidades? Se rió. Roberto, con los exámenes que usted hizo y las evidencias que tenemos, 0 oportunidades, pero vamos a prepararnos para el proceso. Me explicó que esto significaba que estaban desesperados. Personas intentando interdicción maliciosa generalmente están tratando de esconder crímenes. El jueves fue el día de la primera quiebra real. Marcos apareció en mi departamento a las 6 de la mañana, llorando como niño. Papá, corrieron a Adriana de la escuela. Aparentemente, la dirección de la escuela se había enterado del intento de asesinato y no quería una maestra involucrada en crimen trabajando con niños. Papá, ahora solo mi sueldo no va a alcanzar para sostener a la familia. Era irónico. Durante años, solo mi pensión sostuvo parte significativa de su vida. Ahora, solo su sueldo no alcanzaba. Marcos, tal vez sea hora de que aprendan a vivir dentro de sus posibilidades. Papá, los niños van a tener que salirse de la escuela privada. El chantaje emocional continuaba. Van a quedar traumatizados. Los niños iban a quedar traumatizados porque sus padres trataron de matar al abuelo, no porque cambiaron de escuela. El viernes llegó con otra consecuencia inesperada. Doña Carmen apareció sola, llorando. Roberto, ¿puedo hablar contigo? La dejé entrar, pero mantuve la grabadora encendida. Roberto, Adriana está teniendo crisis nerviosas. No come, no duerme, solo llora. Carmen, respondí, tu hija trató de matarme. Si está teniendo crisis nerviosas, es mala conciencia, suplicó. Roberto, no entregues las grabaciones a la policía, la pueden encarcelar. Exacto, tenía que estar encarcelada. Carmen, si yo no hubiera descubierto, estaría muerto. Tu hija sería viuda rica. Roberto, ella es madre de 2 niños. La carta final. Los nietos. Carmen, por eso mismo debería haber pensado antes. ¿Qué tipo de madre planea asesinato en frente de sus hijos? Carmen salió llorando. Pero sus lágrimas no tocaron mi corazón. 50 años de trabajo, 2 años de humillación, un intento de asesinato, y querían que sintiera lástima por Adriana. El sábado llegó. Una semana exacta después de descubrir el plan. El plazo que les había dado para devolver el dinero y salirse del conjunto habitacional había vencido. Ninguna de las 2 cosas había pasado. A las 10 de la mañana toqué el timbre de su casa. Marcos abrió la puerta con cara de quien no dormía desde hacía días. «Papá», empezó, pero lo interrumpí. «Marcos, se venció el plazo, no devolvieron el dinero, no se salieron del conjunto habitacional. Ahora las consecuencias van a ser otras». Saqué el sobre que estaba cargando. Aquí están copias de todas las evidencias. El lunes por la mañana voy a la delegación a entregar todo al delegado Carvalho. Adriana va a ser acusada de tentativa de homicidio, tú por complicidad. Su cara se puso gris. Papá, por el amor de Dios. Marcos,
El amor de Dios ustedes lo perdieron cuando decidieron matarme. Adriana apareció detrás de él con cara de loca, cabello despeinado, ojos rojos, ropa arrugada. Suegro, se lo suplico, no haga eso. Adriana, dije mirándola directamente, tú cortaste los frenos de mi coche, me drogaste durante meses, planeaste mi muerte y ahora quieres que tenga lástima. Se arrodilló en la puerta. Era joven, tonta, influenciada por mis padres, fue idea de ellos. Interesante. Ahora la culpa era de los padres. Adriana, tienes 28 años, edad suficiente para saber que asesinato es crimen. Siguió suplicando, pero mi corazón estaba blindado. 50 años siendo demasiado bueno. Era hora de ser justo. Tienen hasta el lunes por la mañana para desaparecer de mi vista, dije volteándome para irme. Después de eso, van a desaparecer de verdad, pero para la cárcel. El domingo fue día de silencio total. No vi a ninguno de ellos. Por la ventana, observé movimiento de mudanza en la casa. Cajas, muebles siendo cargados. Se estaban yendo. El lunes por la mañana encontré una carta debajo de mi puerta. Papá, nos estamos yendo. A otro estado. Los niños ya no van a conocer al abuelo, pero al menos no van a ver a su madre presa. Espero que usted sea feliz con su venganza. Marcos. Venganza. Le llamó venganza. Salvar mi propia vida era venganza. No permitir ser asesinado era venganza. Tomé la carta, la guardé junto con todas las otras evidencias y fui a la delegación, no para entregar las grabaciones, sino para informar que los acusados habían huido de la ciudad. El delegado Carvalho me recibió con interés. Roberto, ¿y qué tal? ¿Cómo fueron las cosas? Le conté todo. El intento de manipulación, los chantajes, la huida. Doctor, salieron de la ciudad. No sé si debo abrir el proceso. Pensó un poco. Roberto, eso depende de usted. Técnicamente hubo intento de crimen, pero si salieron de su vida y usted está seguro, me dejó la decisión. ¿Puedo archivar el caso o puedo abrir proceso? ¿Qué prefiere? Pensé en mis nietos, Sofía y Pedro, que no tenían culpa de tener una madre asesina y un padre cómplice. Doctor, voy a archivar por ahora, pero quiero que quede registrado. Si algún día regresan... Entendido, todo queda en los archivos. Si necesita reactivar, solo busque. Salí de la delegación con una sensación extraña. No era alivio, no era tristeza, era libertad. Por primera vez en 50 años no le debía nada a nadie. No necesitaba sostener a nadie. No necesitaba agradar a nadie. Las consecuencias para ellos fueron exactamente las que merecían. Perdieron la fuente de ingresos extra que era mi pensión. Perdieron el estatus social que mi ayuda financiera proporcionaba. Perdieron la seguridad de tener un banco familiar siempre disponible. Y más importante, perdieron para siempre el derecho de llamarse mi familia. En cuanto a mí, gané algo que no tenía desde hacía décadas. El derecho de vivir para mí mismo. Los primeros días después de que se fueron extraños. No era alivio, no era tristeza, era un vacío diferente, como cuando dejas de cargar un peso muy pesado y no sabes qué hacer con las manos libres. 68 años de vida, 50 de ellos dedicados a otras personas. Ahora por primera vez estaba completamente solo, pero era una soledad elegida, no impuesta. Lo primero que hice fue limpiar el departamento de todo lo que me recordara a ellos. Fotos familiares, regalos que me habían dado, objetos que Adriana había dejado por olvido. Todo fue a una caja que doné a una tienda de segunda mano. No quería nada en mi casa que me recordara a personas capaces de planear mi muerte. Pero la limpieza no era solo física, era mental también. Durante décadas cada decisión mía pasaba por el filtro ¿qué va a opinar la familia? Cada compra, cada plan, cada sueño. Ahora, por primera vez, podía decidir pensando únicamente en mí. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. El primer desafío fue la soledad masculina de los 68 años. Hombres de mi edad
No fuimos educados para hacer amistades. Nuestra vida social siempre giró alrededor de la familia y el trabajo. Sin familia y jubilado, estaba completamente aislado socialmente. Pasaba días enteros sin hablar con nadie. Fue un martes de enero que tomé la primera decisión importante de mi nueva vida. Estaba pasando frente a un gimnasio popular, de esos que atienden a adultos mayores, cuando vi un letrero: pesas para mayores de 60 años. Primera clase gratis. 50 años soldando, cargando peso, trabajando con las manos. Mi cuerpo estaba cansado, pero no estaba roto. Entré medio tímido. La recepcionista, una muchacha simpática, me presentó al instructor, Marcelo, un tipo de 40 y tantos años que me trató con respeto, no con condescendencia. «Don Roberto, ¿ya ha hecho ejercicio?». Le expliqué sobre los años de trabajo físico. «Entonces ya tiene base. Solo vamos a reorganizar esa fuerza». La primera semana fue difícil, no por la edad, sino por la inseguridad. Me sentía ridículo en medio de gente más joven, pero Marcelo me presentó con otros alumnos de mi edad. Conocí a Gerardo, jubilado de Pemex, viudo desde hacía 3 años, a Nelson, ex contador, también solo después de que sus hijos se mudaran al extranjero, a Paulo, que se había divorciado a los 60 y estaba empezando de nuevo su vida. Descubrí que no era el único hombre de mi edad enfrentando soledad, no era el único que había dedicado la vida a la familia y ahora estaba solo. Por primera vez en meses me sentí normal. Mis experiencias no eran únicas, mi dolor no era exagerado. Era parte de la vida de muchos hombres que llegaron a los 60, descubriendo que familia no siempre significa compañía. Después de un mes frecuentando el gimnasio, empecé a notar cambios, no solo físicos. Estaba durmiendo mejor, con más energía, sino principalmente mentales. Tenía una rutina que no dependía de nadie. Me levantaba a las 6, iba al gimnasio a las 7, regresaba a las 9 para desayunar. Era mi rutina elegida por mí. Gerardo me invitó a jugar dominó un miércoles por la tarde. «Roberto, nos reunimos en el parque de la iglesia, unos jubilados que ya no tienen qué hacer». Fue mi primer programa social en décadas que no involucraba familia u obligación. Fui medio receloso, pero descubrí algo que había olvidado. Me gustaba platicar, me gustaba reír, me gustaba estar con personas que no querían nada de mí además de mi compañía. El grupo de dominó se volvió parte de mi semana. Miércoles y sábados por la tarde, en el parque de la iglesia de San José. Éramos 6 o 7 jubilados, cada uno con su historia, sus desilusiones, sus pequeñas victorias. Aprendí que Gerardo había criado 4 hijos que nunca llamaban. Nelson financiaba universidad de nietos que ni sabían bien su nombre. Paulo había perdido la mitad de sus bienes en el divorcio, pero estaba más feliz solo que explotado. En marzo decidí hacer algo que siempre quise pero nunca tuve tiempo: aprender a tocar guitarra. Busqué un maestro particular, Juan, un músico de 50 años que daba clases a adultos. «Don Roberto, nunca es tarde para empezar. Tengo alumnos de 80 años aprendiendo música». Las primeras clases fueron frustrantes. Dedos acostumbrados a la soldadura no se adaptaban fácilmente a las cuerdas delicadas de la guitarra, pero tenía algo que no tenía desde hacía décadas: tiempo. Podía practicar 2, 3 horas diarias, si quería. Podía equivocarme sin que nadie se quejara del ruido. Podía aprender a mi ritmo. En mayo logré tocar la primera canción completa, «Como es grande mi amor por ti», de Roberto Carlos. Toqué solo en mi departamento y lloré. No de tristeza, sino de orgullo. A los 68 años había aprendido algo nuevo. Había descubierto un talento que no sabía que existía. Juan sugirió que participara en una ronda de guitarra que había los domingos en el parque. Son personas de todas las edades, que se reúnen para tocar música popular. Nada profesional, solo diversión. Fui el primer domingo de junio, llevando mi guitarra barata pero bien afinada. La ronda era mágica. Jóvenes, adultos, ancianos, todos unidos por la música.
Tocamos Roberto Carlos, Los Tigres del Norte, Juan Gabriel. Yo, que durante 50 años solo escuchaba música en la radio del trabajo, estaba tocando con otras personas. Me invitaron para los domingos siguientes. Había encontrado una nueva familia, basada en 1900. Afinidad, no en sangre. En julio tomé una decisión más atrevida: viajar solo. Siempre quise conocer las costas de Veracruz, pero nunca tuve oportunidad. La familia siempre tenía otras prioridades, otras necesidades. Ahora, mi pensión era solo mía. Podía gastarla como quisiera. Fui a Veracruz Puerto, una ciudad hermosa en el Golfo. Me quedé una semana en un hotel sencillo, frente al mar. Toda mañana caminaba por el malecón. Toda tarde leía libros que compré especialmente para el viaje. Toda noche cenaba solo en el restaurante del hotel, observando a otros turistas, escuchando conversaciones, sintiéndome parte del mundo nuevamente. En el hotel conocí a Antonio, un jubilado de Guadalajara que viajaba solo desde hacía 5 años. «Roberto, después de los 60, o vives para ti o mueres en vida», me dijo. Pasamos 3 días platicando sobre vida, hijos ingratos, sueños postergados. Descubrí que mi historia no era única. Muchos hombres de nuestra generación enfrentaban problemas similares. «La diferencia», dijo Antonio, «es que tú tuviste valor para reaccionar. La mayoría sigue siendo explotada hasta morir». Tenía razón. ¿Cuántos padres por ahí estaban financiando su propia humillación? ¿Cuántos hombres morían sin haber vivido un día siquiera para sí mismos? Agosto fue el mes de la gran transformación física. 6 meses de gimnasio me habían dado músculos que no tenía desde hacía décadas. Decidí cambiar completamente el look. Me corté el cabello en un estilo más moderno. Compré ropa nueva, no las camisas viejas que usaba desde hacía años. Me miré en el espejo y vi a un hombre diferente, más erguido, más firme, más vivo. Marcelo del gimnasio comentó el cambio. «Roberto parece 15 años más joven». Y era verdad. No era solo apariencia física, era postura, confianza, vitalidad. 50 años cargando el peso de sostener familia me habían encorvado. Ahora, libre de ese peso, me estaba enderezando nuevamente. En septiembre pasó algo inesperado. Estaba en el supermercado cuando una mujer se acercó. «Disculpe, ¿usted es el Roberto que toca guitarra en el parque?» Era Marcia, una maestra jubilada de 62 años, viuda desde hacía 4 años. Siempre lo veo tocando, pero nunca me atreví a acercarme. Empezamos a platicar. Descubrí que ella también frecuentaba el gimnasio, pero en horarios diferentes. También viajaba sola. También tenía hijos que vivían lejos y poco llamaban. No era romance, era compañía. Alguien que entendía la soledad, elegida de los 60 y tantos años. Marcia se volvió una gran amiga. Íbamos juntos al cine, a los conciertos gratuitos en el parque, a los paseos organizados por la alcaldía para adultos mayores. No era noviazgo, era sociedad. 2 personas maduras que encontraron compañía sin dependencia, afecto sin necesidad. Octubre fue el mes que decidí hacer algo completamente fuera de mi zona de confort, un curso de computación. Siempre tuve miedo a las computadoras, pensaba que era cosa de jóvenes, pero tenía curiosidad sobre redes sociales, internet, mundo digital. Me inscribí en un curso para adultos mayores. La maestra Carla tenía paciencia infinita con nuestras dificultades. «Don Roberto, usted va muy bien. Tiene más facilidad que muchos alumnos más jóvenes». En 2 meses, aprendí a usar WhatsApp, Facebook, correo electrónico. Descubrí un mundo nuevo de posibilidades. Creé un perfil en Facebook y encontré compañeros de trabajo de décadas pasadas. Renové contactos con personas que había perdido. Entré a grupos de jubilados, de músicos amateur, de viajeros de la tercera edad. Mi red social, que se había limitado a la familia explotadora, se expandió a cientos de personas con intereses similares. Noviembre trajo la decisión más importante. Compré un coche nuevo, no por necesidad sino por placer,
Un Nissan Versa 2019, usado pero en perfecto estado. Mi primer coche elegido pensando en mi comodidad, no en la practicidad familiar. Aire acondicionado, estéreo potente, asientos de piel, lujos que siempre me negué. Con el coche nuevo los viajes se volvieron más frecuentes. Conocí Real de 14, San Luis Potosí, Querétaro, siempre solo o con Marcia. Descubrí que viajar en la tercera edad tenía ventajas, filas más cortas, descuentos, trato especial. Y principalmente, ninguna prisa, ningún horario rígido dictado por otras personas. Diciembre marcó un año desde el descubrimiento del intento de asesinato. Un año desde que mi vida terminó y empezó de nuevo. Hice un balance. Estaba físicamente mejor, mentalmente más tranquilo, socialmente más activo, financieramente más organizado. Tenía hobbies, amigos, planes futuros. El 24 de diciembre, víspera de Navidad, recibí una llamada. Era Marcos. «Papá, feliz Navidad, ¿cómo está?» Su voz sonaba diferente, más humilde, más cansada. «Estamos en Monterrey. Las cosas están difíciles aquí». «Marcos», respondí, «espero que aprendan a vivir con dignidad». Hubo un silencio largo. «Papá, los niños preguntan por el abuelo». Era el chantaje emocional de siempre. «Marcos, si las niñas me aman pueden visitarme, solas, cuando crezcan y entiendan que trataron de matar al abuelo». «Papá, Adriana está arrepentida. Quiere pedir perdón. Arrepentimiento por haber sido descubierta, no por haber planeado asesinato». «Marcos, arrepentimiento de asesino no me interesa. Solo me interesa que se mantengan lejos de mí». Colgué el teléfono y fui a la cena de Navidad en casa de Marcia. Había invitado a otros amigos solteros, divorciados, viudos. Éramos 8 personas en la mesa, todas arriba de los 60, todas reconstruyendo vida después de pérdidas familiares. La cena fue alegre, con música, risas, planes para el año siguiente. A las 11 de la noche, brindamos por Navidad. «Por nosotros», dijo Gerardo, «que descubrimos que nunca es tarde para ser felices». Levanté mi copa de vino. «Por nosotros que aprendimos que familia no es sangre, es elección». Esa noche regresé a mi departamento completamente renovado. Muebles nuevos, decoración moderna, plantas que yo mismo cuidaba. La casa ya no tenía nada de la vida anterior, tenía todo de la nueva vida. Antes de dormir, me miré en el espejo. El hombre que veía ahí no era el mismo que había escuchado a su nuera planear su muerte un año atrás. Estaba más delgado, más fuerte, más vivo, pero principalmente era libre, libre de la obligación de agradar, libre de la necesidad de sostener ingratos, libre del peso de ser padre de quien no lo merecía. A los 69 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es tarde para que un hombre se valore. Nunca es tarde para elegir la propia felicidad. Y principalmente, nunca es tarde para descubrir que vales mucho más de lo que cualquier persona, hasta familia, está dispuesta a admitir. El Roberto que casi murió por frenos cortados había muerto de verdad. El que estaba vivo era alguien que sabía exactamente el valor de su propia vida y no estaba dispuesto a aceptar menos que respeto total. Hoy, 2 años después de aquel descubrimiento que cambió todo, estoy sentado en la terraza de mi departamento en Puerto Vallarta, a donde me mudé hace 6 meses. El mar está calmo allá abajo, el sol de la mañana entra por la ventana y tengo una taza de café en la mano. Café que elegí, que compré, que hice. Puede parecer tontería, pero para un hombre de 70 años que pasó 5 décadas haciendo todo pensando en otras personas, elegir el propio café es un lujo indescriptible. La vista del mar me hace recordar cuánto tiempo perdí mirando solo obligaciones. 50 años trabajando, sosteniendo, construyendo futuro para personas que planearon mi fin. 2 años atrás, si alguien me dijera que estaría aquí, en este departamento con vista al mar, tocando guitarra toda mañana, nadando en la playa toda tarde, diría que era imposible.
Hombre de mi edad no empieza vida de nuevo. Hombre de mi edad aguanta hasta morir. Pero descubrí algo que mi generación no sabía. No hay edad para valorarse. No hay edad para establecer límites. No hay edad para decir no a quien no te merece. Y principalmente, no hay edad para que un hombre descubra que puede ser feliz sin cargar el mundo en los hombros. Si esta historia te hizo reflexionar, déjame un comentario contándome de dónde me estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces a algún padre que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video. Porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es supervivencia. Si este relato te tocó, deja tu like y suscríbete al canal para seguir viendo historias reales de hombres que eligieron su dignidad por encima de la explotación familiar. Cuéntame también, ¿ya necesitaste establecer límites extremos para proteger tu vida? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de renacer, de resurgir, de hombres que descubrieron que nunca es tarde para vivir para uno mismo. Un abrazo aquí desde Puerto Vallarta y recuerda, tú construiste mucho más que una familia. Construiste a un hombre que merece respeto, y si no estás recibiendo ese respeto, tal vez sea hora de construir una vida nueva, donde tu dignidad sea innegociable. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz familiar? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación? Yo aprendí a los 68 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se valore y empiece de nuevo. La vida que merezco comenzó el día que dejé de aceptar la vida que me ofrecían.